de hoy, don Juan Manuel, nosotros pues recibimos una solicitud de parte de Rafael Saures, Ok, es un amigo mío que me dijo, el economista Juan Manuel Tirado pues quiere participar o podría participar en el, en la discusión que tuvimos la vez pasada, el martes anterior, de la semana anterior, pero como usted no estaba disponible, sino el miércoles, el miércoles pasado fue 14 de febrero y era un día era no un muy día complicado, apropiado. sí, No era, así es. entonces lo dejamos para ahora y hoy lo estamos realizando para que no se quede por fuera, ¿verdad? De esa importante discusión que tuvimos la semana pasada. Bueno, como ya son las 8, ¿verdad? Entonces creo que vamos a empezar. En el live pasado yo cometí el error de que no empezamos a arreglar el debate con tiempo, entonces uno se puede extender demasiado. Entonces, don Juan Manuel, voy a introducir el tema y te voy a ir haciendo algunas preguntas y me las Ok, contestas ahí como en el tiempo que yo te voy diciendo, que son aproximadamente 3 minutos por tema. Y vale. después le damos espacio a los comentarios de las personas que están acá para que puedan hacer preguntas ellos, hacer comentarios sobre lo que nosotros estamos conversando. Ok, Antes de empezar, me gustaría que te presentaras. Voy a dejar la cámara mía porque de todas formas no te van a poder ver, solo te van a poder escuchar, porque yo no te conozco, es la primera vez que interactuamos para saber un poco con quién estamos conversando. Le cedo la palabra para que usted se presente con las personas que están en este espacio. ok. Muy buenas noches a todos los que nos siguen en esta línea. Mi nombre es Juan Manuel Tirado, soy economista de profesión, experto en macroeconomía. He trabajado en 3 campañas presidenciales. Soy asesor macroeconómico de algunos entes, tanto financieros como comerciales en el país. Vivo actualmente en Costa Rica, soy de origen venezolano. Y lo que he hecho es dar un seguimiento a las razones por las cuales un gobernante puede, digamos, tener la afinidad para poder extender su mandato de una manera democrática y cuál es el razonamiento que el pueblo puede tener para brindarle ese cheque a un gobernante. Y ese soy, así que quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, pues un gusto tenerlo por acá, don Juan Manuel Tirado. Y ahí vamos a ir conversando un poco sobre el tema. Bueno, buenas noches a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Yo soy Antonio Fernández. El tema es el mismo que tuvimos la semana pasada. Vamos a hablar sobre la reelección de Bukele, si esto se trata de democracia o dictadura. Y es el tema que tuvimos la vez pasada. Repito nuevamente lo que les dije a todos los que nos escucharon la ocasión anterior. Nosotros de Costa Rica, o al menos yo, no considero tener el derecho para decir a los salvadoreños si lo que ellos hicieron, si la reelección o lo que ellos fueron a votar fue correcto o no. Nosotros no somos quienes para juzgar el dolor del pueblo salvadoreño que ha tenido con las pandillas, ¿verdad? Que eso es una realidad innegable que todo el mundo comparte y lamenta, porque la situación de las pandillas en El Salvador no ha sido fácil. Sin embargo, hay un fenómeno, yo diría que bastante internacional, que es el de Bukele, el fenómeno Bukele. Muchas personas dicen, ¿por qué no tenemos un Bukele en nuestro país? O algunos candidatos dicen, vamos a hacer la misma, vamos a copiar las políticas de Bukele. Es por esa razón que yo considero que es importante que se discuta el tema a profundidad de qué ha sucedido en El Salvador, para que consideremos esto los ciudadanos de Costa Rica cuando exijamos o le digamos a la gente, nosotros queremos tener nuestro propio Bukele. Entonces, aquí no estamos para juzgar al pueblo salvadoreño ni para darle recomendaciones a Bukele, sino simplemente para tratar de comprender lo que está pasando en ese país y ver si se podrían emular algunas de las políticas que él ha tomado. Don Juan Manuel, la primera pregunta que muchos nos hicimos en la ocasión pasada es la siguiente y le daré 3 minutos para cada respuesta. La primera pregunta sería, ¿considera usted que Nayib Bukele en su primer mandato logró resolver el tema de las pandillas en El Salvador? En un 70% te diría que sí. Hay que recordar que Nayib fue alcalde de Pequeño Cuscatlán, y luego fue alcalde de San Salvador y luego fue presidente de la República. Él tuvo el tiempo suficiente para conocer el problema de las pandillas y como bien usted dijo al principio, el tema de las pandillas es un tema social muy arraigado en El Salvador. Así que yo creo que Nayib en estos 4 años logró en un 70% darle la seguridad al pueblo que equivale
a bajarle el tono a la criminalidad que tenían las pandillas y sobre todo el secuestro que había sobre la sociedad salvadoreña por las pandillas. Así que yo creo que ahí tiene un mínimo un 70%, lo cual es muchísimo comparado con que las pandillas controlaban el 90% de la economía y de la seguridad del país. Él le logró dar la vuelta. Así que la respuesta concreta es sí. La verdad que sí logró pasar el examen y sí ha logrado controlar las pandillas. De hecho, en Salvador, lo que hemos podido ir en estos 4 años, hemos visto la mejora en la seguridad, la tranquilidad que tiene la ciudadanía en la calle, cómo los negocios empiezan a florecer. Eso está amarrado a otras cosas que hizo el presidente Bukele. Por eso es que llaman al fenómeno Bukele, porque hay temas de educación, hay temas de transporte público, hay temas de salud que se enganchan, son concomitantes con la labor que se hizo con respecto a las pandillas. Ok, me imagino que con eso nos daría su respuesta. Y le sobró tiempo, pero no importa porque en realidad pues fue bastante concreta la respuesta que usted nos dio. En el espacio o el live pasado que tuvimos, todos los participantes concluyeron que sí, que efectivamente Bukele había logrado resolver de una manera bastante notable, si no, tal vez no completamente, pero sí de una manera bastante efectiva el problema de las pandillas. Sin Así embargo, es. nosotros como costarricenses, bueno, algunos, porque hay algunos que dicen queremos tener un Bukele, otros vemos con cierto recelo ciertas políticas, ciertas cosas que han sucedido en El Salvador. La primera de ellas tiene que ver con un régimen de excepción que, si estoy en lo correcto, se empezó a implementar a raíz de unos asesinatos que se dieron en un fin de semana del 2022, donde en 3 días mataron a 83 personas que no necesariamente estaban vinculadas a las pandillas. A partir de ese momento, Nayib Bukele pues empieza a analizar la situación y dice, bueno, aquí necesitamos aplicar un régimen de excepción, y este régimen de excepción se ha convertido en una herramienta muy poderosa, muy efectiva de Bukele para combatir a las pandillas. Y nadie pone en duda eso. Sin embargo, muchos nos preguntamos si este régimen de excepción le permite a Nayib Bukele atacar lo que es la libertad de prensa, atacar a los enemigos políticos. ¿Qué piensa usted sobre el régimen de excepción en El Salvador, don Juan Manuel? ¿Piensa usted que si lo eliminan se volvería a disparar el tema de las pandillas y piensa que es correcto mantener este régimen de excepción de manera indefinida? Yo creo que el régimen de excepción gradualmente va a ir desapareciendo en El Salvador en la medida que se consolide la seguridad de los salvadoreños. Pero como bien usted mencionaba al principio, de que desde Costa Rica es muy difícil evaluar la situación que vivían los salvadoreños. Seríamos irresponsables al decir nosotros que fue buena o fue mala, viéndola desde nuestra óptica, de un país que ni siquiera tiene ejército como el nuestro. Pero volviendo al tema del régimen de excepción, si Nayib no hubiera implementado el régimen de excepción y fueron 112 asesinatos el fin de semana que usted menciona, la cosa le hubiera ido de las manos. Pero no hay que dejar de lado que además del régimen de excepción, que para combatir las maras y todo el régimen de pandillas, hubo una expansión en la ayuda social que se le dio al salvadoreño. No hay que dejar de lado que al salvadoreño se le entregaron, a los niños salvadoreños se le entregaron computadoras y tabletas desde quinto grado para abajo, luego desde tercer año de bachillerato para abajo y luego del quinto año de bachillerato para abajo, lo cual hizo que hubiera mucho acceso a la educación. Se construyó la biblioteca nacional que está en San Salvador. La esposa del presidente Bukele, doña Gaby, hizo una expansión cultural en el país para llevar la cultura, no la cultura salvadoreña, la cultura como un todo, ballet, música clásica, música folclórica, a todas las regiones del Salvador, lo cual hace que tú con el régimen de excepción seas un pilar más en las 4 patas que necesita una mesa. Entonces, si tú tienes el régimen de excepción implementado, pero tienes los otros regímenes de ayuda y de avance en la sociedad, logras que como un todo esa mesa sirva para hacer algo que Nayib ha hecho, que es llevarle comida a los salvadoreños. Entonces, cuando tú sirves esa mesa, puedes sobre la mesa colocarle 3 platos de comida a los salvadoreños, crear puestos de trabajo, crear una expansión económica que se logró con el Miss Universo. Es la mejor muestra que ustedes pueden tener. Miss Universo se hizo en San Salvador y se calcula que le dejó a San Salvador más
de 97 millones de dólares en utilidades al país, sin hablar de las utilidades a los comerciantes, a los autobuseros, a todos los encadenamientos que hay alrededor de una industria como el Miss Universo. El Sur City también, el parque de diversiones que se hizo, las 3 carreteras que en este momento enlazan todo San Salvador, tiene 3 hospitales nuevos hechos en 4 años, ni hablar de la cárcel nueva. Entonces, no se puede ver al régimen de excepción como un hecho aislado en la política y en la sociedad salvadoreña. Hay que verlo como un hecho, como dije al principio, concomitante. ¿Qué significa ser concomitante? Que está amarrado, está enlazado a otras acciones que llevan al resultado que estamos viendo hoy en día en San Salvador. Entonces, el régimen de excepción yo lo sigo no promoviendo, pero sí lo sigo apoyando. Entiendo, por lo que ha dicho el presidente Bukele, que va a ir disminuyendo en el tanto y cuanto vaya disminuyendo ciertamente la peligrosidad en las calles. Y lo tenemos en las filas que se hacen para entrar a la biblioteca, lo tenemos en los autobuses que hoy transitan por todo San Salvador, lo tenemos en la gente que sale a comer, la misma gente que vende pupusas en la calle, como hoy vende pupusas libremente sin que alguien le cobre una vacuna o un derecho a estar en la calle, que era lo que hacían las maras en su época. Entonces, el que haya ido a San Salvador hace 7 años y vaya hoy en día, va a ver la diferencia. Sobre todo, y no hablemos de la infraestructura nada más, en el salvadoreño, en el hombre que toma el autobús todas las mañanas a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar y vuelve a su casa a las 6. Ese hombre sabe hoy en día que va a volver a su casa y que tiene un trabajo que le va a dar las 3 comidas a su familia. Cuando usted no logra amarrar eso, es que se crean cosas como dictaduras como Venezuela, Bolivia o lo que está pasando en Ecuador hoy en día, que no tocaremos ese tema, pero sí, el régimen de excepción es un pilar de los 4 pilares que hemos mencionado que echan adelante una sociedad de cómo estaba San Salvador hace 4 años y medio. Ok, muchas gracias. Ya te iba a interrumpir porque estábamos como sobre los 4 minutos, pero está bien porque se expandió un poco más. En esa respuesta que usted me está dando, pues no me está, digamos, defendiendo o atacando el régimen de excepción, pero sí me está dando datos sobre otro tema que vamos a tocar más adelante, que es precisamente eso que me estaba comentando. Luego vamos a hablar un poco sobre lo de la economía de Salvador, pero dejémoslo para más adelante. A muchos de nosotros desconocemos lo que realmente está pasando allá porque no tenemos contacto algunos con la realidad que se vive en El Salvador, pero sí hemos visto, por ejemplo, aquí en Costa Rica se ubica el Faro, que ha denunciado, por ejemplo, persecución fiscal por parte del gobierno. El Faro ha sido un medio muy crítico de Nayib Bukele y vimos una denuncia de unos periodistas del Gato Encerrado que decían que con el software Pegasus habían sido espiados por el gobierno de Nayib Bukele. Este régimen de excepción del que estábamos hablando anteriormente ha sido una herramienta, la verdad es que no está ahí por casualidad, ¿verdad? Como usted bien decía, lo que tenía El Salvador era una situación muy crítica, estaban secuestrados por las pandillas. Entonces, este régimen de excepción ha sido una herramienta para combatir el crimen, eliminando algunos derechos fundamentales, pero lo que nos preocupa a muchos de nosotros es precisamente que se podría prestar para que el gobierno de Nayib Bukele no rinda cuentas a la ciudadanía, no rinda cuentas a la prensa, persiga a los enemigos políticos, porque para nadie es un secreto que Nayib Bukele está dominando prácticamente los 3 poderes de la República en este momento. Y entonces aquí quiero pasar a la siguiente pregunta, luego pasaremos al tema económico, es la siguiente. Nayib Bukele, cuando él quedó electo presidente por primera vez, no tenía el apoyo parlamentario, pero en algún momento él llegó al Parlamento con el ejército a exigir que le apoyaran un préstamo. En algún momento, cuando ya Nayib Bukele obtiene la mayoría parlamentaria con nuevas ideas, pues vemos que se da la expulsión de los antiguos magistrados que tenían en El Salvador. Una de las razones que dan allí Bukele es que ellos fueron cómplices de homicidio, asesinos, porque no le permitieron tomar todas las políticas sanitarias que él quería tomar en la pandemia. Entonces se van los magistrados que estaban antes y vienen nuevos magistrados que son afines al partido Nuevas Ideas. Podríamos decir, don Juan Manuel, que en El Salvador actualmente existe una democracia plena o tenemos una dictadura en democracia. ¿Usted qué opinaría al respecto? Igual le damos 3, 4 minutos para responder. Voy a empezar al revés por tu pregunta, con lo último que dijiste. No creo que haya una dictadura en El Salvador.
bajo ningún aspecto. Los dictadores llegan al poder tomándolo de una manera no democrática, no por el voto de sus ciudadanos, y además de eso, los dictadores en todos los países que hemos mencionado al principio, llegan al poder y lo primero que hacen es hacer que el pueblo pase hambre y necesidades. En este caso lo tenemos al revés. Cuando, si bien es cierto, esa noche fatídica en que el presidente Bukele se presentó en la asamblea con el ejército, cosa que no apoyo, esa acción de ese día yo no la apoyo bajo ningún concepto, pero volviendo al mismo contexto de la sociedad salvadoreña para su momento, con 80, 70 asesinatos cada 2 días, con un país desolado fiscalmente, un país donde tenías congresantes que tenían 4 carros asignados, un país donde tenías periódicos que hacían 7 años que no pagaban impuestos, un país donde no podías hacer un desarrollo en el interior del país porque los controladores de ese lado del país no permitían que nadie construyera si no eran ellos. Entonces, hay que irse a esas realidades del momento, lo que estudiamos, la realidad salvadoreña, y como le dije al principio, yo he visto al presidente Nayib desde que fue alcalde en Pequeño Cuclatlán, luego cuando fue alcalde en El Salvador y luego cuando fue presidente. Entonces, los que conocemos la realidad salvadoreña, le recomendamos a la gente que primero lea un poco la historia. Yo sé que me voy a poner un poco como viejo reincidente, pero yo siempre recomiendo, hay gente hoy en día que dice que la historia no vale para nada. La historia vale muchísimo, porque leer la historia te dice a ti el referente, y así se llama, de dónde surgió lo que estás viviendo hoy en día. La historia, desde la época de Cristo, la historia ha servido para ver los pasos del hombre sobre nuestra tierra. Entonces, volviendo al tema de Nayib, del presidente Bukele, perdón, el crecimiento del control que tiene Nuevas Ideas como partido político en el escenario político es porque en política no hay sillas vacías. Sí, si el partido que estaba en el gobierno hubiera hecho bien las cosas, nadie hubiera votado por Nayib. Nayib hubiera perdido en las elecciones. Pero ¿quién votó por Nayib? Un pueblo desesperado, un pueblo que no comía 3 veces, un pueblo que comía carne una vez a la semana, un pueblo que no tenía transporte público, un pueblo que tenía apagones de electricidad por lo menos 3 veces a la semana. Y ese es un pueblo que hoy en día tiene electricidad todo el día. Yo sé que para hablar en Costa Rica falta electricidad es difícil ver ese umbral porque nunca hemos pasado ese trabajo, o por lo menos en los últimos 20 años. Pero hay que pasarse por una sociedad en la cual tenían apagones interdiarios, donde no había una carretera que comunicara el centro de San Salvador con la costa, con ninguna de las costas. Entonces, cuando usted se enfrenta a que quieres hacer eso, porque no hay que olvidarse que Nayib no llegó a la presidencia de la República a improvisar. Nayib llegó a la presidencia de la República y ahí es donde los presidentes que dicen, o la gente que dice, queremos un Nayib. No, no, señores, no es solo Nayib. Ellos llegaron ahí con un equipo preparado para gobernar, con un plan de gobierno por si no encontraron con la presidencia. Ellos trabajaron 3 años antes de llegar a la presidencia. Si llegamos, ¿qué vamos a hacer? Y esta es nuestra hoja de ruta. Y cuando llegaron es muy fácil implementar una hoja de ruta cuando usted ya la tiene prehecha, sobre todo cuando vas de la mano de Dios. Pero eso es otro tema que también tenemos que dejar de costado, pero está muy metido el tema de fe de Nayib en el medio. De hecho, cuando él asume el poder, trae a Dante Gebel para que haga una oración por su mandato. Entonces, volviendo al tema político centralizado, llegas ahí con un plan. Es como cuando usted toma una compañía. Usted compra una compañía que ya está rodando y usted tiene que llegar con un plan para manejar esa compañía. Si usted llega a ver qué pasa, usted va a quebrar con la compañía. Entonces, ¿qué hizo Nayib? Nayib llegó, señores, esto es lo que hay que hacer. Le presenta a la asamblea lo que hay que hacer y la asamblea que dice, no, nada de eso se va a hacer. Y si no lo hacen, entonces pierdes el país. Entonces, ¿qué se logró con esto? Acuérdense que él gobierna el primer año y 2 meses con el Congreso que venía. Bueno, la gente votó por su... Él no asumió el Congreso de una manera dictatorial. La gente votó por sus diputados. Y entonces, de esa manera, él tuvo el control de la Asamblea. Y de esa manera, los diputados, como pudiera pasar aquí, los diputados aquí pueden el día de mañana sacar a la Contralora, por decir algo, porque la Contralora le reporta a la Asamblea Legislativa. Eso fue lo que pasó en El Salvador. El poder legislativo hizo valer su poder de verdad. Y a las pruebas que me remito, volvemos al inicio de la conversación. 3 hospitales, autopistas, la cárcel, una planta generadora de electricidad a gas, 2 parques de diversiones, Sur City,
Ya casi llegamos al límite de tiempo, Juan Manuel, para que Ok, lo consiga. eso Lo es. dejo que termine la Entonces, idea. entonces cuando usted ve toda la magnitud de obras, ustedes calculen que para la biblioteca se contrataron 7,000 personas directas. Si usamos la cifra de la CEPAL multiplica cada empleo directo por 3. Es decir, que usted tenía 21,000 personas trabajando para hacer la biblioteca. Y eso fue un regalo de 4 países. Entonces, cuando usted tiene esa disponibilidad de acción y le está dando de comer a tu gente, ustedes me disculpan, yo que vengo de un país donde la gente dejó de comer, cuando usted le da 3 platos de comida a su gente, le da seguridad, le da educación y le da salud, el medio vamos a verlo después. Pero si usted cumple esos preceptos, vamos a ver el medio después cómo lo consigue. Pero es que la gente en El Salvador come, tiene educación, tiene salud y ahora tiene seguridad. Ese es el plan. Ok, don Juan Manuel, ahí en lo que usted indicaba, pues nosotros en el live anterior tuvimos coincidencia en que Arena y el FMLN fueron partidos que enfermaron la democracia porque no lograron resolver por lo menos este principal problema que era el de las pandillas. Hay otro problema que vamos a hablar más adelante, que es el de la pobreza en El Salvador, pero dejémoslo para más adelante. En lo que no concuerdo yo con usted es cuando usted me dice que cuando una persona es electa democráticamente no puede ser dictadura, porque en el caso de Daniel Ortega llegó electo democráticamente y en el caso de Hugo Chávez, usted me dijo que venía de Venezuela, él ganó las elecciones democráticamente y luego se Así montó en el es, poder. así Entonces, la es. siguiente pregunta, y quiero decirle la dinámica para que no sea tan monótono el espacio, voy a hacerle una pregunta más, me da la respuesta y luego abrimos el espacio para 4 participantes que suban, opinen y luego seguimos con el resto de la entrevista. La siguiente Ok. pregunta que le quiero hacer es, don Manuel, ¿usted considera que Nayib Bukele, ahora que logró la reelección, va a perpetuarse en el poder o ya después de este mandato él ya va a decir, no, ya no puedo más? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que Nayib Bukele logra la reelección en El Salvador cuando él mismo había dicho que no era posible reelegirse de manera consecutiva? Esa sería la siguiente pregunta y te doy entonces los 3, 4 minutos para la respuesta. Ok, empiezo desde el principio, valga la redundancia. Ortega y Chávez ganan democráticamente con una abstención superior al 60%. Así que, y ahí tienes una línea de diferencia. Chávez gana con el 30% del padrón electoral en Venezuela. Ortega gana con el 24% del padrón electoral en Nicaragua. Así que ahí ya tienes una abstención enorme que digamos que le quita un poco de legitimación a la votación. Pero vamos a lo siguiente. En las próximas elecciones, ni Chávez ni Ortega permitieron opositores. Simplemente ellos defenestraron a los opositores. En este caso, los opositores podían ir a la votación, a las urnas, a las elecciones como partido político. Lo que pasa es que quién va a votar por un partido, y quizás hablo como salvadoreño, aunque no lo soy, que nunca te dice nada. Entonces, ahí viene la votación democrática del presidente Bukele. Ahora, que él se vaya a perpetuar en el poder, yo no lo creo, porque además lo que se aprobó en la Asamblea fue la elección por una vez, la reelección por una sola vez, la continua. Así que no creo que Nayib vuelva a cambiar la constitución para eso. Pero es que además volvemos a lo mismo. A ellos, el pueblo les dio la Asamblea Legislativa cuando fueron a votaciones. El 80% del padrón electoral y fueron las votaciones con menos abstención en El Salvador. Más del 80% de los salvadoreños votaron por el presidente Bukele. Entonces, cuando usted tiene esos dos fenómenos, pero además hace lo que hice yo, lo que hicimos nosotros, nuestro equipo de investigación, fuimos a El Salvador y no a hablar con los políticos, fuimos a hablar con la gente del campo, a hablar con la gente que se monta en los autobuses. Y esa gente, hoy en día, su respuesta es, comemos 3 veces, tenemos trabajo, tenemos educación y después ponen seguridad. Usted solamente imagínense que en El Salvador en este momento hay más de 450 escuelas nuevas dando clase. Nuevas. Entonces, cuando usted ve ese fenómeno social de un país donde cuando ganó el presidente Nayib Bukele hace 4 años, tenían 17 años sin construir una escuela nueva. Entonces usted dice, algo está pasando para que el pueblo sea el que diga, no, la verdad, esto es. Así que no es más allá de la persona, porque yo quizás estoy acostumbrado a no ver a la persona, sino los hechos y de quién se rodea.
el equipo de trabajo que está rodeando a Nayib Bukele, más los resultados que ha dado en estos 4 años y medio y los resultados que dio, porque hay que evaluar de vuelta su progresión. Cuando él estuvo en Pequeño Jucatán, ese municipio que venía de dar pérdida empezó a dar rentabilidad en sus cifras y mejoró la calidad de vida. Cuando fue alcalde de San Salvador, pasó exactamente lo mismo. Así que ahora está pasando exactamente lo mismo en la presidencia de la República. Entonces, ese hilo dictatorial pudiera tenerlo. Yo no digo porque el hombre es el hombre, ¿ok? Pero hasta este momento de los dictadores que mencionamos, Evo Morales, los Kirchner, Hugo Chávez y Maduro, Ortega y un par más que hay en la región, han hambriado a su gente. Tienen a la gente pasando. Pues si no, no hubiera la migración que hay. Por Costa Rica pasa un promedio de 17,000 personas por día emigrando de los países del sur, incluyendo Venezuela. Entonces, cuando tenemos esa migración que no la tenemos del Salvador, que la gente está volviendo al Salvador, entonces hay que frenar y decir, ok, ¿qué se está haciendo bien para que en El Salvador la gente quiera volver y en Venezuela tengamos en el Darién 17,000 personas arriesgando su vida para llegar a alguna parte sin saber qué van a hacer? Eso es mi referencia. Ok, te agradezco mucho, Juan Manuel. Para que la entrevista no sea tan monótona, vamos a hacer un pequeño espacio para que las personas que nos acompañan aquí puedan subir y hacerte preguntas sobre los temas que he hablado. Luego continuaríamos con la segunda parte, que va a ir más enfocada en la parte económica, en el tema del Bitcoin y en el tema del acercamiento geopolítico con China. Y también otra pregunta más que quería hacerte era, ¿qué podríamos copiarle a Bukele en Costa Rica según tu experiencia? Pero eso dejémoslo para la segunda parte de preguntas mías. Entonces, aquí tenemos a este paisano, Eric Sojo, ¿verdad? Y a Frieding, perdón, que siempre le digo mal el nombre, que nos acompañó la vez pasada. Y si alguno de los que nos está siguiendo quiere venir a comentar, pues queda completamente invitado para subir y hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, Juan Manuel, para que las personas te puedan hacer comentarios, preguntas? Igualmente, Dale. lo ideal es que cada uno de los que participe no se tome más de 3 minutos para que no se extienda demasiado la Ok, actividad. ningún problema. Ningún problema. Un honor para mí. Por el orden, le daríamos primero la palabra a Friedin, que está más arriba en las camaritas. Friedin, te cedo la palabra. Ok, perfecto. Solamente un punto que me gustaría tocar, la historia no es desde la época de Cristo, la historia es antes de la época de Cristo, ya podemos hacer recolección historiográfica. Me preocupa escuchar la relación o la correlación que se intentó hacer entre uso de la fe con dentro de la política, porque la fe son cuestiones personales que no pueden llegar o no se debe permitir que lleguen al espectro político cuando la decisión o cuando lo que se está buscando son políticas públicas, no políticas de fe. A lo que planteaban hace un momento sobre la dictadura, no importa cómo se llega al gobierno, no importa si es con amplia votación o con poca votación. El problema es lo que se genera posterior a estas elecciones, que es donde se puede empezar a dar hilos o se puede empezar a generar políticas como la que se hizo en El Salvador, en el que gracias a la mayoría de elección, tanto de las diferentes cámaras, se logró hacer el cambio de la dinámica y poder permitir que a Bukele se le permitiera la reelección. Y lo que me preocuparía a mí personalmente en este caso es si lo hizo una vez, perfectamente lo puede hacer una segunda, una tercera o una cuarta vez, que es lo que pudo haber pasado o lo que pasó en otras latitudes o en otras geografías. A lo que va refiriendo al asunto del estado de sección, me llama mucho la atención el estudio de Alex Papadosilakis de diciembre del 2023 llamado El régimen de excepción perpetua El Salvador como el gobierno de Bukele sometió a las pandillas. Y me llama principalmente la atención porque no se está tocando ese punto con el estado de excepción y es lo que puede pasar a futuro. Como lo hablamos la vez pasada, a veces algunas leyes o algunas normas son un paliativo, pero a larga distancia o a larga periodo, pues esto se puede caer. El, el estudio plantea, aún así la MS3 y Barrio 18 han evolucionado
y se han adaptado para seguir operando frente a la agresión del Estado, y algunos de sus miembros podrían volver a la vida delictiva. Las antiguas células de las pandillas, por ejemplo, podrían convertirse en nuevos grupos y reactivar economías criminales como la extorsión o venta de drogas. Fuentes policiales, militares y pandilleros dijeron a Inside Crime que los remanentes de la MS-13 y el barrio 18 siguen extorsionando y cometiendo delitos menores en zonas puntuales de El Salvador. Se desprende de las estadísticas de criminalidad la cita anterior. Una fuente policial dijo que algunos miembros ya se habían reagrupado y formando pequeñas células. Y esta es la problemática. Cuando tenemos un estado de excepción, la criminalidad o los grupos criminales van a evolucionar. Y no es que empiezan a evolucionar con lo que pasa con el estado de excepción. Ya se evolucionó anteriormente. Y una evolución de estas es simplemente el no uso de los logos o de los tatuajes afín a alguna mara. Hay mareros que ya no utilizan la tinta para ser parte de, y generalmente son los que están o llegan a estructuras de escalafón más alto, justamente para poder brincarse este tipo de políticas agresivas. Entonces ahí es donde vendría el asunto. Esto es un paliativo, pero el trabajo a larga distancia se está haciendo. Y creo que esa sería la pregunta, si este régimen de excepción está co-trabajando esta vista a futuro. Cierro. Muchas gracias, Frieding. Démosle, perdón que no te di el pase porque estaba mal acostumbrado, como Juan Manuel no tenía cámara, se me olvidó darte la cámara, pero para la próxima lo hago. Juan Manuel, le damos entonces, ¿pudiste escuchar lo que dijo el usuario Frieding para que le des una respuesta ahí, tal vez de 2 minutos? Sí, claro, voy a empezar por la fe. En ningún momento dije que se usaba la fe para la política. Dije que había que tomar en cuenta el hecho de la fe que mantiene el presidente Bukele, porque hay algo que la fe le da al hombre, no importa en lo que creas. Yo creo en Cristo y soy cristiano, pero la fe te da responsabilidad, orden, principios y valores. Cuando tú tomas una situación, un grado de poder y no tienes principios y valores, como el caso de Hugo Chávez o el caso de Ortega, vas a llevar a la debacle al gobierno. Y sí es cierto, antes de Cristo caminaron por la tierra, había vida en la tierra, pero recordemos que Cristo fue el hombre que caminó por la tierra sin pecado. Por eso dije que de ahí en adelante el hombre había cometido muchas cosas sobre la tierra. Aclarado el tema, paso a lo siguiente. El orden de excepción que se hizo, como dije al principio, está basado en pilares de la economía. Me parece que el estudio que usted leyó, que ya yo lo leí también, es un estudio muy basado en lo que está pasando ahora, y le digo lo que dice en la página, creo que es la 23 o 24 de ese estudio, cuando dice que sí ha bajado la criminalidad en El Salvador. Esto usted se le olvidó decirlo. La criminalidad en El Salvador y la transformación de las maras se debe a que ha bajado la criminalidad, y las maras han pasado de tener AK-47 a estar parado en una esquina con un cuchillo a ver a quién roba. Eso ya hace una transformación radical en la sociedad. Y eso, llevado a la educación que se le está dando a los chicos de quinto grado para abajo, son chicos que a futuro, y ahí le respondo su pregunta, a futuro, van a tener un futuro mejor. No van a estar en la calle ociosos para que una pandilla los contrate y los ponga en una esquina para que cuenten patrullas, sino que van a estar o en un área deportiva, que se hicieron 54 en todo el país, o en una biblioteca, que ya van para la segunda en el interior del país, o con su dispositivo entregado gratuitamente por el Estado, que se conecta solo a la red educativa, o están en sus salones de clase, que ya también se hicieron. Entonces, el largo plazo no se da cuando tú inviertes en tu juventud, en la semilla. Cuando tú no inviertes en la semilla, el chico va a ser una mara, pero ahí también se está haciendo un trabajo muy fuerte en El Salvador. Por eso hay que ver la estructura, no hay que quedarse en la cajita de lo que dice un socialista como el que usted mencionó, que está en contra de Nayib, y que estoy seguro que cuando él hizo el estudio no se fue a la prisión y no se fue a las madres que han perdido 2 o 3 hijos muertos por la mara. Eso es lo que hay que ver. Entonces, cuando usted tiene una madre como doña Zoila, que vive a 2 cuadras del centro de San Salvador, que la mara le mató 2 hijos, pero hoy en día ella puede vender empanadas en una esquina gracias al estado de excepción, ese es el resultado que hay que ver. Y que cuando aparece alguien que se quiere meter en una mara y que lo que se ponen es un número en la planta de la mano, la policía se los lleva. Claro, porque la policía no puede permitir que esas raíces crezcan. Eso es cierto. Porque eso fue lo que hicieron los gobiernos anteriores. Es que tú no puedes, a los malos, tú no le puedes dar un espacio, porque si no crecen como la hierba mala. Y eso es
en definitiva, lo que está gestando el gobierno, que a futuro, y no sé si Nayib se repetirá, no tengo esa bola mágica, eso no se lo puedo decir, yo esperaría que no, pero a futuro el país está construyendo una juventud que está estudiando, que está aprendiendo arte, que está yendo a los parques, que tiene bibliotecas, que tiene transporte y que tiene comida. Y eso debería ser un muro de contención para que las maras no florezcan de vuelta, no como estaban antes. Van a mutar, hasta los narcos mutan. Los narcos comenzaron trayendo hojas de coca y ahora transportan coca dentro de contenedores. Hasta los narcos mutan. Pero hay que hacer acciones desde el Ejecutivo y desde el Legislativo que crean un muro o que por lo menos mitiguen la generación de nuevas bandas delictivas. Muchas gracias, Juan Manuel. Frieding, no sé si querés responder algo de vuelta, pero que no se exceda un minuto para después darle la palabra al paisano. Ok, no me voy a meter con la fe, no me voy a meter con lo de Cristo, porque en historia eso vale. La historia no trabaja eso. Me preocupa algo que se dijo. Es que el socialista, caballero, señor Juan, sí, señor Juan, este es un estudio. A mí no me interesa si la persona que hace el estudio es de izquierda o de derecha. A mí me interesa. Él dijo en una entrevista. Él lo dijo en una entrevista. Ojo. Caballero Juan, yo lo escuché respetuosamente, le pido el mismo favor. No, bro, solamente le digo desde dónde viene el tema. Él lo dijo en una entrevista. Caballero, disculpe. Vuelvo y repito. A mí no me interesa si el escritor del artículo o de la investigación es de izquierda o de derecha. A mí me interesa lo que dice el artículo. La posición ideológico-política de esta persona no me interesa. Me interesa lo que se dice. Y es que lo que usted está planteando cuando hizo eso se le llama una falacia lógica, que es ad hominem, atacas a la persona para desvirtuar su trabajo. Creo que en estos espacios del señor Juan, disculpe. Es que cuando alguien le habla de falacia, se equivoca conmigo. Falacia significa mentira y yo no he dicho ninguna mentira. El señor dijo en una entrevista que él tenía... No, Juan, dejemos que Frieding termine el minuto de tiempo, luego usted le da una respuesta rápida a él. Señor Juan, cuando yo digo la falacia lógica, una persona ilustrada que pasó por la academia sabe que la falacia lógica no es que sea una mentira a per se como solamente la palabra falacia, sino se genera un núcleo o una caída en la argumentación. Y acordémonos que tenemos falacias formales y falacias informales. En este caso, utilizar un ad hominem para bajarle la importancia a un documento o a la opinión de otra persona por su línea política, por su línea económica o por su nivel educativo, simplemente está desvirtuando la comunicación. Por eso estoy haciendo alusión a que se utilizó una falacia lógica llamada falacia ad hominem, porque no se atacó el documento, se atacó al escritor del documento. Ok, ¿sí? Gracias, Frieding. Ahí se te está acabando el tiempo, y disculpas por los inconvenientes. Don Juan Manuel, ¿le puede dar usted una respuesta de un minuto al caballero ya para pasar la página con este tema y seguimos adelante después? Yo fui directo al documento. Él dice en su documento que la criminalidad bajó y usted en ningún momento citó esa parte del documento donde dice que la criminalidad bajó. Y lo del socialista, primero no es una falacia como usted inventa o crea algo que no existe. Él dijo en una entrevista que él era socialista y por eso lo puse ahí, igual como yo digo que soy economista. Porque cuando usted tiene una ideología, generalmente sus resultados van a venir desde su ideología. Entonces, volvamos al principio. Ese estudio al cual usted mencionó habla de la reducción de la criminalidad. Entonces, volviendo al punto neural del tema, si bajó la criminalidad, quiere decir que entonces sí hubo una mejora en la sociedad salvadoreña. Y eso lo dice ese estudio muy claro. Entonces, volvamos a lo segundo. Lo que usted decía, ¿qué va a pasar a futuro? Bueno, se están creando las condiciones para que a futuro eso no suceda. Eso es. Ok, muchas gracias. Entonces, Juan Manuel, lo que nos dice Frieding básicamente es que las pandillas están mutando, según un estudio que presentó, y Juan Manuel nos indica que independientemente de que hayan mutado, sí hay una reducción de la criminalidad. Yo pienso que en el live pasado, pues habíamos visto que hay muchos testimonios de personas que efectivamente dicen que El Salvador se siente mucho más seguro. Entonces, yo diría que más de un tema de percepción es un tema de que la parte de seguridad pareciera que sí ha mejorado, al menos en ese aspecto. Lo que sí nos comentamos en la primera parte es que nos preocupan las formas y los tintes
que a veces pueden rayar en el autoritarismo. Eso es lo que principalmente nos preocupa a algunos, pero aquí en este tipo de espacios somos respetuosos de las opiniones de todos, ¿verdad? Aquí la idea es que cada uno se exprese con mucho respeto. Ahora voy a darle la palabra a este paisano, voy a darle la camarita que se me había olvidado la vez pasada dárselo así a Free. Paisano, ahí darle 3 minutos para la intervención como máximo. Te podemos correr el tiempo para que usted haga su comentario y pregunta a nuestro invitado. No escucho. No estamos escuchando. Ok, perdón, ahora sí. Ahora sí, voy a poner el tiempo de nuevo, porque Ok, perdón. listo. Decía buenas noches a un Juan Manuel, a Frieding, gracias por estar acá. Y para la persona que está ahí comentando, mi nombre no es Eric Sojo Martín, soy Eric Sojo Marín. Y me gusta que me llamen por mi seudónimo Este Paisano. Soy fundador de Radio Surquí, que va a cumplir 10 años este preciso año en octubre. Don Juan Manuel, yo soy una persona que normalmente trato de opinar cuando me he hecho una idea de lo que quiero decir. Y he tomado una posición. Normalmente hay temas en los que yo no tengo una posición y simplemente trato de informarme más para tomarla. En el tema de Nayib Bukele, yo soy radical diciendo lo siguiente. Me alegra muchísimo que los salvadoreños hoy vivan en paz, en una supuesta paz, y que tengan seguridad de que la señora que usted mencionaba, que se me pareció mucho como cuando el Chávez Tico dijo que la señora de Pural, a veces nos inventamos esos nombres, o seudónimos para referirnos a alguien, porque pues representa a mucha gente, representa a toda una población, a todo un sector, pero soy consciente de que, como lo dijo usted, en cada familia salvadoreña falta alguien gracias a las maras o por culpa de las maras. Entonces, como lo he dicho muchas veces, qué dicha que yo no soy salvadoreño, porque qué difícil sería no votar por Nayib Bukele en estas elecciones. Sería muy difícil como salvadoreño no hacerlo. ¿Por qué? Porque él llevó la paz a El Salvador como la llevó, y esto lo dije también en el live pasado, como lo llevó Fujimori a Perú. Él llevó la paz a El Salvador y de alguna forma acabó con las maras. Entonces, pero si uno quiere ser consecuente, y a mí aquí es donde perdón, no te voy a atacar, si suena que lo estoy haciendo, me disculpo de antemano, pero me llama muchísimo la atención que siendo tú venezolano, que huiste de la situación en Venezuela, apoyes lo que estás apoyando. Y no solamente lo apoyes, lo hablas con una vehemencia. No sé si por convicción o porque te pagaron, porque entiendo que eres un asesor. Y dijiste caminamos. Entonces, o sea, yo no te conozco, es primera vez que escucho tu nombre, pero basado en lo que estabas diciendo, asumo que trabajaste en El Salvador, en la campaña de Nayib Bukele, recibiste un sueldo, y lo cual está perfecto. O sea, nadie dice que eso esté mal. Pero, puña, cuando dices en un principio, aquí anoté algunos keywords, que llega de manera democrática. Le recuerdo que su presidente Chávez también llegó de manera democrática la primera vez. Antes de que me digas, y yo sí te voy a permitir, y con el permiso de Antonio, que me interrumpas para que tengamos un debate un poquito tal vez más fluido, que yo simplemente hablar y que después me contestes. Aquí me va a tomar la libertad, Antonio, de hacer este juego, tal vez. Ok, Dices que... entonces te interrumpo de una vez. Tres Dale. cositas rápidas. Sí. Tres cositas rápidas. Sí, está bien. Nos conocimos hace como 4 o 5 años. Después te puedo decir con quién nos presentó en una campaña presidencial de Costa Rica. Segundo, yo no trabajé para la campaña de Nayib.
Nosotros hicimos ¿Quién? ¿A ese mí me conociste? Sí, nosotros hicimos ese estudio porque una compañía que quería invertir en El Salvador quería saber qué tan cierto era lo que estaba pasando en El Salvador. Así que trabajamos fue para una empresa privada, no trabajamos para el gobierno salvadoreño, ¿ok? Hasta el Ok. momento nosotros no hemos trabajado para ningún gobierno, así que por eso somos tan imparciales. Y sí, lo que dije Bueno, al no te siento principio imparcial, perdóname, no te siento imparcial con la vehemencia en que hablas acerca del es gobierno que, de Bukele, es que pero la permíteme nada más vehemencia... para darte ahí un par de Ok, keywords y te dejo que me contestes. Dices dale. que Nayib Bukele llega de forma democrática diferente a Chávez, que lo votó un reducido número, y cuando digo Chávez me refiero a tu presidente A venezolano, Hugo, a a Hugo. Hugo Chávez, Hugo, sí. que llegó con un margen más reducido. Bueno, a Bukele lo votó el 80% de los votos legalmente emitidos, pero él fue el 50% del padrón el que votó. Y hubo un abstencionismo del 50%, entonces un 50% votó en el padrón y un 15% de las personas que votaron en contra de Bukele. Entonces, eso a mí no me está diciendo como que está muy calificado o muy eh, que está validado por una gran mayoría. Si me dices, es que votó un 80%, votó un 85%, el 85% de ese 85% votó por Bukele, te lo acepto. Pero un 85% del 50% del padrón es el que está con Bukele. Vuelvo a lo mismo, porque qué difícil es no estar con Bukele después de haber llevado la paz a las calles del Salvador. Eh, Dices que vienes de un país donde la gente dejó de comer, ¿ok? Y yo, aquí sí yo acepto lo que dijo Bukele en alguna entrevista, que cuando todos los niños, las familias del Salvador tuvieran pollo en la casa, entonces iban a darle a no sé qué otro grupo de gente y así, y que lo último Oye, iban a hacer, tal vez ¿perdón? no extenderse más de medio minuto porque Sí, sí se puede aquí voy prolongar. acabando. Eh, este, para después darle a la gente que estaban en las cárceles. Entonces, sí me llama muchísimo la atención y las preguntas concretas son, bueno, ya me dijiste que no trabajaste para Bukele, pero ¿cómo validas eso de que fue un 50% del padrón votó y un 85% de ese 50% fue el que apoyó a Bukele? Y ahorita, si me permite hacer otra intervención, adelante. Antes de darte la palabra, Juan Manuel, démosle 5 minutos para que Juan Manuel responda. Puede hacer uso de todo el tiempo o hacer menos, y después démosle 2 minutos para que haga un intercambio fluido, pero que sea un poco ordenado, ¿verdad? Una persona dice, el otro lo interrumpe, pero después de los 5 minutos de Juan Manuel, porque ya escuchamos, digamos, la parte de este paisano. Entonces, Juan Manuel, te doy 5 minutos para que le respondas lo que le quieras responder al paisano, y luego hacemos un intercambio de 2 minutos para que se terminen de decir algunas cosas y pasamos a lo que sigue de la entrevista. Dale, entonces voy a hacer una recapitulación. Primero, el nombre que usé no es como la señora de Purral. Como dije al principio, nosotros hicimos un estudio en El Salvador. Ese estudio tiene nombre y apellido porque las encuestas que se hicieron se hacían en la calle. Y para poder validar qué tan cierto era, nosotros a las personas le pedíamos nombres que hablan sobre ocupación y una cantidad más de información que tenemos en una base de datos. Así que no es una persona inventada. Vamos a la segunda parte. Yo dije hace ratito que igual como Hugo Chávez ha llegado, igual como ha llegado Ortega a la presidencia, luego se convirtieron en lo que son hoy en día, ¿ok? Pero si uno revisa que Bukele llega a la presidencia con ese porcentaje que usted menciona, paisano, pero que logra esa mayoría en asamblea, significa que el pueblo, y bien como usted dice, después de los resultados obtenidos en la calle, no electoralmente, sino en la mejora social, educativa y de seguridad del país, es muy difícil no votar por Bukele. Es muy difícil no votar por un presidente que te ha dado lo que nadie te dio en 15 o 20 años. Entonces, si nos paramos en esa realidad, ¿ok? Claro que soy vehemente, pero además, ¿por qué soy vehemente? Porque vengo de un país donde votamos democráticamente en el 98 y luego se interrumpieron todas las elecciones siguientes. Y la gente, por no querer tomar las riendas de un poder de una manera vehemente, permitieron que alguien como Hugo Chávez se perpetuara en el poder. Porque cuando ganó Ortega ya venía de estar en un partido comunista y ya habían acabado con medio país.
Votar por Ortega de vuelta era votar de nuevo por lo mismo. Entonces, mi vehemencia viene porque tú no puedes permitir perder un país. Porque tú no puedes permitir que sales a la calle y hay chicos hambrientos en la calle. Yo vi gente en la calle. Yo quisiera invitarlos a ustedes a que fueran al Darién. Mi pasión viene. Porque si ustedes fueran al Darién un día y vieran a los venezolanos que atraviesan el Darién con niñitos de 2 y 3 años, que no vienen, señores, a hacer turismo, sino que vienen de un país desolado, donde no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay leche. Cuando yo veo un presidente que le está dando a su pueblo educación, seguridad, comida y trabajo, señores, tengo que defenderlo, porque es lo que en mi país no hay, lo que en Venezuela no había. Si yo no puedo permitir que una sociedad, y eso me lo dice mi corazón, más allá de la fe, que una sociedad se pierda simplemente porque un gobernante se robe la plata y no la distribuya, que es para lo que está llamado. Porque hay que recordarse que el gobernante de turno es un empleado nuestro. Nosotros le pagamos el salario, nosotros lo elegimos y nosotros tenemos todo el derecho de exigirle que nos cumpla. Y eso, para mí, en una encuesta privada que se hizo pagado por una empresa privada, es el resultado que tenemos del trabajo de Nayib Bukele, desde que fue alcalde en Pequeño Bucatán, El Salvador, y después como presidente. Y como tú bien dices, paisano, no votar por una persona que te ha dado ese resultado, es muy difícil decir que no, porque es lo único que tienes como referente, es el que te dio resultados. Le tienes que mantener el gerente que dio resultados y su equipo. Entonces volvemos al inicio de la conversación. 5 segundos, nada más. Te quito 5 segundos de tu tiempo. Qué Si lo difícil sería autoriza no el... votar por él. Qué difícil sería no votar por él, pero yo votaría en contra de él. Claro, porque tú comes todos los días, paisano. Ese es el problema. Tú votarías en contra porque tú estás en tu casa y comes todos los días. Porque tú sales a la calle y el teléfono público en la esquina tuyo funciona. Pero si tú haces lo que nosotros hicimos en 3 países de Centroamérica, donde en 17 kilómetros no hay un teléfono público, tú vas aquí a Jicaral, y tienes gente sentada al teléfono público que está al lado de la parada de autobús, que está al lado de la comisaría de la policía, que está a 2 cuadras de Levi's, esperando llamadas telefónicas. Eso no existe en El Salvador, eso no existe en Honduras, eso no existe en Nicaragua. Entonces, verlo desde nuestra óptica. A mí me pasó lo mismo en el 2000, en el del 98 al 2001. Yo decía, eso es imposible que a nosotros nos pase lo de Cuba en Venezuela. Señores, yo no votaría jamás por algo así. Eso no puede pasar. Y nos pasó el tsunami por encima. Porque desde nuestra comodidad democrática, afortunadamente, y yo doy gracias a Dios por eso, y perdonen la vehemencia, pero yo defiendo la democracia de Costa Rica a cuchillo. Si desde nuestra comodidad democrática tenemos que ver lo que está pasando en otros países y decir, primero agradecer lo que tenemos, defenderlo, pero verlos a ellos en su realidad socioeconómica, no verlos desde nuestra realidad que tenemos agua corriente en un tubo que podemos tomar. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica donde el agua del chorro se puede tomar libremente. Aquí fue el primer país donde llegó la electricidad y esos países, hay países donde todavía cocinan con leña. Entonces hay que pasearse por esa realidad antes de decir, yo por ese tipo no voto. No votaría por él en Costa Rica. Pero si tú tienes una semana sin comer carne, si tú tienes tus hijos que tienen más de 7 años que no pueden ir al colegio porque te los matan, o porque no hay colegio, o porque el colegio está cerrado, o porque no hay útiles, viejo, votaría por el tipo que te da la solución. Eso fue lo que hizo en Venezuela la gente en el 98. La gente en el 98 votó por Chávez porque Chávez le ofrecía sacar. Chávez, me refiero a Hugo Chávez, ojo. Sacar, defenestar a una casta, como dice Milei en Argentina, para poder darle al pueblo solución. Lo que pasa es que luego se engolosinaron y se quedaron ellos con el país. Pero es lo mismo que está haciendo Milei en Argentina. La gente votó por Milei no por él, por el cambio que la gente quiere. La gente se cansó de no tener autobuses, la gente se cansó de no tener comida. Le pasa a Novoa en Ecuador. Ahora que llega Novoa, sí, no sirve. Tiene 4 meses en el gobierno. Y antes que él llegara, no había ni siquiera, el ejército estaba destruido, no tenía ni chalecos antibalas. Perdón, Juan Manuel, casi se te va el tiempo para que vayas cerrando en medio minuto y después hago un pequeño espacio para un intercambio entre ustedes dos. Ya, Adelante, creo que perdón. no, hasta ahí está bien. Bueno, mis disculpas. Como querían hacer un intercambio, démosle 3 minutos para que haga un intercambio más fluido. Si empieza Eric, digamos, a hacerle unas preguntas y le da espacio a Juan Manuel, respetuoso, ¿verdad? Que no hablen los dos al mismo tiempo para que se pueda escuchar y luego seguimos con el resto de la entrevista. Pongo el tiempo, listo. No te escuchamos, Eric. Estás sin el micrófono. No estoy acostumbrado, como yo siempre soy anfitrión, nunca muteo el teléfono
Y ahora sí. Ok, me llama la atención esto que repites, metes la religión, la fe, en en el gobierno. Y bueno, es que si queremos una teocracia, pues ya eso es otra cosa. Me llama la atención que nombras gente, por ejemplo, como Milei, que es un desbocado, y que ofende y usa palabras altisonantes, pero a la vez te hace llamar cristiano. Entonces, eso me deja un poco con dudas. Luego Déjelo de viene intercambio. Dígale, dale. dígale, Juan Manuel, interrúmpalo. Es que te explico algo, Eric, o paisano. Dios cambió mi vida hace 18 años y me mostró un camino totalmente diferente al que yo tenía en mi vida. Y por eso que creo que todo aquel que tenga una fe, en mi caso, y así lo dije, mi fe está puesta en Cristo, eso te da orden en tu vida, te da principios y valores. Y entonces tú puedes Yo creo gobernar. yo creo que no es necesario tener una religión para uno tener principios y valores. Yo creo que los principios y valores no vienen de una religión, Pero vienen esa es de tu lo más opinión, profundo esa es tu de mi opinión. convicción humana. Pero esa es tu opinión, no la mía. Sí, No, pero yo, claro. ok, exacto. Entonces, mi opinión es esa, que uno teniendo una fe y teniendo creencias en principios y valores, gobiernas o lideras una organización de una manera diferente. Ok. Entonces, Ahora, vamos a dejar un poco de lado la fe, porque eso es un tema para otro. O si quieres, yo te invito a un live mío y ahí podemos hablar cuando con toda quieras, amplitud. cuando quieras, cuando quieras. Pero me dices que defiendes la democracia. Ok. ¿Sí? Para mí, y es mi percepción, ahorita en El Salvador hay una dictadura en democracia, un dictador que llegó democráticamente, y no que va a ser en 4 años, no, que es ya, porque usted decía, yo no tengo una bola de cristal, vea, yo sí la tengo, o sea, yo sí la tengo, y yo sé que en 5 años Bukele no se va a bajar de ahí, ni en 10, ni en 15, ni en 20. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque en tu país de origen pasó exactamente lo mismo. Modificó la constitución porque qué bueno que estaba Chávez. Chávez no empezó mal. ¿Quién dice que Chávez empezó mal? Chávez empezó dándole a la gente lo que la gente quería, y me refiero a Hugo Chávez. Él empezó, y por eso fue que se ganó la gente. Después fue que sacó mal las garras. Y tú mismo acabas de decir que tú votaste por Chávez en tu país. Puedes interrumpirme cuando quieras. No, eso no lo dije. La gente votó por Chávez, yo no voté por Chávez. Ah, ok, malentendí, ok, me disculpo. Pero La gente votó entonces, por Chávez porque bueno, Chávez y había para dado. contestar lo que decías, Ajá. si yo fuera salvadoreño, aunque haya muerto mi mamá o mi papá a manos de las maras, yo no hubiera votado por Bukele Bukele. en este gobierno. ¿Por qué? Porque soy consecuente, porque tengo una cosa que se llama firmeza. Yo no puedo hablar en contra de otros países como Venezuela, o más bien del gobierno de Venezuela, si estoy apoyando algo que está encaminado a hacer exactamente lo de Venezuela. No sé cuál es tu edad, yo tengo 46, espero estar vivo en 20 y en 30 años, pero le aseguro que en 20 o en 30 años Bukele va a estar saliendo posiblemente de la misma prisión que él mandó a construir por delitos múltiples, por corrupción y por otro montón de cosas más, así como le pasó al chino peruano. Entonces, Démosle, démosle Eric, para que no es se que me puede prolongue, interrumpir porque cuando ya hemos quiera. démosle un minuto para que ya él haga los cierres, porque si no se hace muy extenso, muy largo, para ya seguir con lo que queda de la entrevista. Termina la idea y le damos un chance a Juan Manuel, un minuto Ok, y medio para que lo cierre. entonces, si me dices que, bueno, y aquí te tiro la pregunta de una vez, dos preguntas que te tenía. ¿Cuál es tu relación con el gobierno de Costa Rica? ¿Lo asesoras? ¿Estás de acuerdo con las políticas de Chávez? ¿Estarías de acuerdo con que el Chávez tico, hiciera lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, torcer la constitución para perpetuarse en el poder, o bueno, no digamos perpetuarse, para un segundo mandato consecutivo? ¿Estarías de acuerdo con eso? Porque dices que defiende la democracia. Esas son mis preguntas, y queda la invitación abierta para un live en mi canal este fin de semana. Puede ser cuando gustes.
Ok, démosle tiempo. Entonces, 1 minuto y medio, Juan Manuel, para que luego sigamos con la entrevista que yo te estaba haciendo. ¿Listo? Ok, en principio te acepto la invitación. A mí el tema de la fe, que no es religiosidad, sino el tema de la fe y los principios y valores, es un tema que también me apasiona mucho y cuando quieras lo podemos conversar. Lo segundo, no le trabajo al gobierno, como te decía desde el principio, yo no le trabajo a ningún ente gubernamental, así que por eso tengo el libre pensamiento y puedo dar la respuesta que yo quiera. Tengo 66 años, tengo 20 que me vine de Venezuela y sí. Yo hoy por hoy, si yo fuera salvadoreño, y es tu opinión contra la mía, pero son opiniones y para eso es la democracia, yo votaría por Nayib viviendo en El Salvador y viviendo la realidad que vivía la gente en El Salvador. Y por esa misma circunstancia, ser independiente, procuro en espacios no comentar temas sobre lo que hace Chávez o que no hace Chávez en Costa Rica, porque tiene ministros que funcionan muy bien y tiene ministros que no funcionan tan bien. Entonces tendríamos que hacer una lista muy larga, nos comeríamos la noche para decir qué cosas funcionaban bien y cuáles no, y todavía le quedan 2 años y medio. Y por la constitución costarricense, en 2 años y medio no le da el tiempo para pedir la reelección, así que eso es un supuesto negado de anticipo. Pero volviendo a El Salvador, es un tema en el cual yo sí creo que la solución que asumió Bukele para las maras y para educación y para comida fueron las correctas. Yo sí creo que un periodo más, porque en Estados Unidos hay que acordarse, en Estados Unidos también son 2 periodos consecutivos, así que no está haciendo nada que en el mundo no suceda. Entonces, que Ujú. 2 periodos consecutivos también puede ser una buena solución. Esperaría con todo corazón que no se cumplieran tus proyecciones y que en las próximas elecciones el presidente Bukele entregara el mandato y no saliera preso como tú bien lo planteas. No tengo esa bola de cristal, lo dije al principio, pero yo creo que lo que está haciendo y los resultados de las políticas económicas, sociales, educativas y de seguridad que se hicieron, los resultados se ven en las encuestas que nosotros manejamos de la gente del Salvador. No estoy hablando de cosas políticas. Y hay alguien que estudia la parte macroeconómica y política de El Salvador que también nos ha dado algunos informes sobre cosas que están bien o cosas que están mal. Pero lo importante de la ecuación, y es por lo que yo me vine de Venezuela en el 2003, es el hambre y la desolación del país. Eso es lo que hay hoy en día en Venezuela y en Nicaragua, y eso es lo que yo defiendo del otro lado, el que le dé comida, educación y salud al pueblo. Si lo hace de una manera trazable y responsable, yo lo voy a apoyar. Ok, muchas gracias. Ahorita continuamos más tarde con más apertura, pero yo quiero terminar ya la entrevista. Esto fue como un pequeño intercambio. Le preguntaba a una persona hace tiempo en los comentarios que quién le donó la Biblioteca Nacional de El Salvador. Fue China. Ahora podemos hacer una pregunta al respecto de eso. Voy a ponerme la cámara yo primero para continuar hablando. Este, Juan Manuel, primero quisiera decir que, bueno, ahí estuvo un poco intenso, un poco caliente el intercambio, pero está muy bien porque es un diálogo abierto. Yo no podría decir si yo votaría o no por Bukele o si hubiera estado en Venezuela, si hubiera votado por Hugo Chávez en el momento, no lo sé. Lo que sí sé es que me gusta defender la democracia en Costa Rica y es lo que estoy tratando de hacer. Me encanta este país porque siempre hemos podido expresarnos libremente sin temor a terminar en Así la es, cárcel, así es. en el exilio o en un cementerio. Entonces yo soy defensor de la democracia. Mi ideología, por cierto, yo soy libertario. Aquí hay personas que no tienen una ideología muy definida, hay personas que pueden ser de la izquierda. Aquí todos son bienvenidos a apoyar. Siguiendo sobre este tema ideológico que vos mencionaste ahora con Friedin, que hubo un intercambio de que la persona que había hecho el estudio era izquierda. ¿Cómo No, definirías a socialista. Nayib, Socialista. socialista? Sí. Socialista, perdón. ¿Cómo definirías a Nayib Bukele como una persona de izquierda o de derecha? Démosle 2 minutos a esta pregunta que es bastante simple. Adelante, don Juan Manuel. Totalmente de derecha, es un hombre libertario. Eh, en los estudios que se le han hecho, y no solamente los estudios que nosotros hicimos, sino hay compañías que han realizado estudios de las acciones que ha tomado él en relación a la empresa privada, en relación al desarrollo. Es totalmente libertario, sus medidas de libre mercado, sus medidas incluso de adoptar
temas como criptomonedas, lo llevan, si tú me preguntaras, para ser un homólogo en Costa Rica, te diría que es alguien que pudiera militar en, no sé, en el PLP, por ejemplo, o en el partido que tuvo en una época Otto Guevara, porque es un tipo así de libertario, sí, porque además hay que pasearse por su historia. Viene de una familia inmigrante que llegó a El Salvador con nada, tuvieron que hacerse desde cero. Entonces, su apertura al libre comercio, su apertura a hacer negocios y a que las cosas funcionen. Usted mencionaba la biblioteca. La biblioteca fue un excelente negocio financiero para El Salvador. Entonces, cuando tú tienes a alguien con esa mente libertaria y que el Estado tiene que tener menos peso y el peso viene desde el lado privado, que es el generador de empleo, él es un libertario. Ahí estaría. Entonces, yo estoy un poco confundido. Yo realmente no conozco mucho de la política interna de Bukele, porque cuando uno escucha de Bukele en las redes sociales y ve videos, siempre se está hablando del tema de pandillas y nunca se toman los temas económicos y otro tipo de temas de los que vamos a hablar más adelante. Sí me llama la atención que Bukele, él empezó en el FMLN, que era un partido de izquierda en El Salvador, y aquí mi amigo Claudio Alpizar tuvo de invitado al presidente de la fracción legislativa de Nuevas Ideas y ellos nos decían, nosotros no somos ni izquierda ni de derecha, esto ya pasó de moda, nosotros aceptamos a la gente buena que quiere salvar al país. Entonces, en ese caso, yo sí no lo veo como un libertario a Nayib Bukele, y ellos mismos creo que no se definen como libertarios porque dicen que aceptan gente de izquierda y de derecha. Y algunas de las políticas, digamos, cuando uno habla de políticas libertarias, pues lo que está buscando es reducir o limitar el poder del Estado, y no estoy seguro si esto está ocurriendo realmente en El Salvador. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, mi estimado Juan Manuel. Por esta le vamos a dar 3 minutos de tiempo. El Salvador hace poco estaba calificado, si no me equivoco, por las calificadoras de riesgo financiero con CCC, pasó a BB hace poco, pero sí, la deuda pública de El Salvador era bastante, bastante alta. He leído reportes que me dicen que el costo de la vida en El Salvador ha subido en los últimos años con Nayib Bukele, y además de eso, que hay nivel de pobreza que son bastante altos. ¿Qué diría usted como conocedor del tema, de la situación económica y de las afirmaciones que yo he hecho al respecto? Te doy 3 minutos para la respuesta. Voy a empezar por la respuesta del libertario. Quizás el partido Nuevas Ideas no es un partido libertario, pero hablando del pensamiento libertario total, por eso usé como ejemplo esos dos partidos costarricenses, tanto PLP como no me acuerdo cómo se llamaba el de Otto Guevara. Ahí tienes, Libertario. exactamente, ahí tienes reflejo de las políticas que él hace. Y sí, parte del proceso de El Salvador es sacar al Estado del tema de creación de puestos y de burocracia. Sí. Una cosa es el estado de excepción en la parte de seguridad, pero lo otro es cómo el gobierno de El Salvador está dejando en manos privadas el desarrollo del país. Entonces, ahí es donde yo creo que hay como quizás me estoy equivocando, pero hay como una línea libertaria en el proceso. Lo otro es, si cuando tú hablas de los índices de pobreza, lo que pasa es que tendrías que irte a los libros del Banco Mundial, ¿ok? En el caso salvadoreño, por ejemplo, las tasas de pobreza venían por encima de niveles de 38, 43, y últimamente han caído a 29, 17, y cuando tú tienes que, por ejemplo, hay tasas de pobreza en El Salvador por zona geográfica. O sea, hay una zona geográfica donde golpeó mucho unas lluvias y unos huracanes, y ahí subió como de 5.6 como a 8 puntos y algo la pobreza. Pero en todo el país, cuando uno revisa, por lo menos en lo que presentó CEPAL, que a la CEPAL hay que creerle, estaba como en 29, más o menos en el 22, bajó como al 28 o 27 en el 23, pero viene desde el 40. Entonces volvemos al inicio de la conversación. Cuando tú tienes un nivel de pobreza que supera el 42%,
y lograste bajar al 20 y pico, viejo, has hecho algo en 4 años, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes esas cifras que son las que nosotros manejamos cuando agarras los directorios de CEPAL o agarras los directorios del Banco Mundial, que son los que dan estos reportes, entonces ahí es donde tú tienes que hay una clara mejoría en el nivel de vida del salvadoreño. ¿Ok? Para ponértelo en cifras, y estoy parafraseando el informe porque no me lo sé de memoria, pero el informe del año pasado decía que más o menos entre 21 o 22 mil personas habían dejado de ser pobres en El Salvador, cuando antes, te estoy hablando de hace 7 años, la tasa de pobreza crecía más o menos en 4 mil personas o 5 mil personas por semestre, es decir, que eran como 12 mil personas por año que pasaban a la pobreza. Entonces, cuando tú le logras dar la vuelta a esa tortilla, hablando en términos de comida, y logras primero estabilizarla y luego empezar a reducirla, algo bueno tienes que estar haciendo para que eso suceda. Y sobre todo para que la gente en la calle te diga, sí, yo me siento mucho mejor, yo estoy más tranquilo, yo estoy con una situación mejor de trabajo y otros datos de eso que sí. Mira, me tomé la libertad de buscar un informe de la CEPAL. De 2014 al 2019, la tasa de pobreza de El Salvador, y aquellos acuciosos pueden buscarlo en el informe de la CEPAL, bajó del 2014 al 2019 10 puntos, del 44.6 al 30.4. La caída fue de más de 5 puntos, bajando 11 puntos del 19 al 20. Entonces, cuando tienes esa cifra, viejo, algo bueno tienes que estar haciendo, esa es mi opinión. Cuando en Venezuela está al revés, en Venezuela el nivel de pobreza alcanza el 60%. Y el tema de deuda pública que anoté aquí, que mencionaste. Mira, ahí, y te hablo como economista, mi especialidad en realidad es macroeconomía. Hay países, Estados Unidos, Alemania, hay muchos países cuya relación deuda-PIB es abismalmente mucho más grande. Si tú tienes 80% del PIB en deuda, 120% del PIB en deuda, esos países no quiebran, porque volvemos al inicio de la conversación. Cuando tú tienes un país que produce una economía, una población que se siente bien, que sale todos los días a trabajar y que come todos los días, la deuda es manejable. La deuda no es manejable cuando tú tienes una población que no come, que no produce, que se pierden empleos todos los meses, y entonces el Estado, que vive solamente de ingresos fiscales, empieza a entrar en déficit, y ahí sí es verdad que es ingobernable. Pero mientras tu país, que es lo que he visto en cifras macroeconómicas, y lo dicen las calificadoras, que ha ido mejorando en su posición, de hecho hasta los bonos de El Salvador, eran considerados basura y estaban valiendo el 30% de su valor, ya llegaron por encima del 50%. Eso te dice que el mercado tiene una clara idea de que El Salvador está mejorando. Y algo que ellos hicieron el año pasado, como en febrero o marzo, recompraron $700 millones de deuda, y eso les bajó el nivel de intereses que tenían que pagar en el 2023. Esa estrategia solo se logra cuando tú has logrado estabilizar tu posición macroeconómica a lo interno. Ok, yo creo que ya con eso cubrimos la respuesta porque estábamos como a los 6 minutos ya un poco pasados. Ok, Yo, vale. yo digamos que no vengo preparado para decirte tener razón o no, pero yo le tomo la palabra a los invitados, ¿verdad? Yo te vine por buena referencia, llegaste por un amigo que tenemos en común, y yo te tomo los datos, ¿verdad? Como ciertos, sería bueno poderlos a futuro verificar, pero no tiene que ser en esta entrevista, sino que uno los puede mandar más adelante. Más bien invitar a las personas que están en este live a seguir a Juan Manuel para que la próxima vez pueda activar la camarita, ¿verdad? Necesitamos que llegue a 1000 seguidores. Ok, gracias. Voy a hacerte dos preguntas para ya terminar la entrevista y abrir el micrófono a otras personas, tal vez que participen unos 3 o 4 más. Y porque quería hacerte una pregunta muy concreta, muy rápida, que tiene que ver con geopolítica, y la última pregunta que tiene que ver con Costa Rica. En la parte geopolítica, mi estimado Juan Manuel, hemos visto que Nayib Bukele, cuando terminó el gobierno de Donald Trump, llegó Joe Biden a Casa Blanca, y empezaron a hacer varias críticas de investigaciones sobre vínculos de Bukele con pandillas, de violaciones a derechos humanos, que yo no sé si son ciertas o no, pero la cuestión es que Nayib Bukele ha recibido críticas de parte de Casa Blanca, de parte de Estados Unidos, y él dice, no, yo no voy a seguir con Estados Unidos, yo voy a ver los ojos hacia China.
¿cuál es la geopolítica de El Salvador? ¿Cómo la definiría usted? ¿Con cuáles países se llevaría el mejor? ¿Con el bloque occidental o con el bloque China-Rusia? Y le doy como 2 minutos para esta respuesta. Mira, tomando en cuenta las obras que se han hecho en El Salvador, que han sido donadas como por 6 países diferentes, no le podemos quitar el peso que tiene las donaciones que ha hecho China a El Salvador. Acuérdense que aquí en un momento dado, en el gobierno de Oscar Arias, el gobierno chino nos regaló el estadio y como 200 patrullas. Anterior a eso, el gobierno de Taiwán había regalado el Puente de la Amistad. Así que yo creo que geopolíticamente el gobierno de Nuevas Ideas le apuesta a hacer negocios con todos aquellos países que colaboren con el crecimiento y el desarrollo de El Salvador. Cuando se inauguró una rotonda, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en El Salvador, que lo regaló el gobierno de Corea, esas fueron las palabras de Nayib Bukele. Nosotros vamos a hacer negocios, vamos a firmar tratados de libre comercio con todos aquellos países que saquen adelante al país y que no nos impongan barreras. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que el gobierno de Nuevas Ideas o del presidente Bukele no tiene un celo geopolítico con nadie, sino que ellos se han reunido con los árabes, Alemania, fueron a España, China, Singapur, Corea, y todos los países ellos han dicho lo mismo. Si usted nos ayuda, nosotros estamos aquí, díganos cómo lo hacemos. Tienen compañías americanas, toda la parte de Surf City la han hecho compañías americanas. La misma parte del Miss Universo eran 4 compañías americanas que estaban manejando el tema. Así que yo creo que su tema geopolítico es saquemos El Salvador adelante sin banderas, sino con los países que quieran colaborar con el país. Eso es. Ok, muchas gracias. Entonces ya tengo que hacer la última pregunta para que pasemos a la última sesión de preguntas, que van a ser igual, de 3 minutos las personas que están participando, pero voy a hacerte entonces la última pregunta. Para los que han seguido este live, aquí el objetivo es tener puntos de vista, ¿verdad? La vez pasada tuvimos a Claudio Alpizar, que es un socialdemócrata, tuvimos al doctor Francisco Perdomo, que es el presidente del partido Unión Liberal, un libertario, y hoy tuvimos a Juan Manuel, que es un economista, que también, ¿verdad? Por lo que veo, dices que eres de la corriente libertaria y con un recelo hacia las dictaduras socialistas como la que tuvo Venezuela. La que tiene. Don Juan Manuel, ¿qué medidas de Bukele usted cree que son viables para aplicar en Costa Rica, dado digamos, esa simpatía que usted tiene por lo que se está haciendo allá? ¿Qué podría imitar Costa Rica que se está haciendo en El Salvador y que funcionaría en Costa Rica? Le doy Bueno, 3 minutos para la primero te voy a decir algo. El proyecto se llama Los Chorros y fue una empresa coreana la que hizo el desarrollo, ¿ok? Lo hizo a través de un préstamo del Banco de Corea, Exim Bank, y una ayuda no reembolsable. El resto de financiamiento lo va a hacer el BCE, pero se llama Los Chorros, si alguien quiere buscar el desarrollo. Volviendo a tu pregunta, ¿qué podríamos imitar? Mira, el tema, para mí, o visto desde aquí, es muy sencillo. Haces una hoja de ruta y dices, ¿cuáles son los problemas que tengo hoy en día? Educación, tengo 780 planteles educativos con órdenes. Ok, siento a 4 o 5 países y les digo, quiero que uno de ustedes me regale 100 de estos institutos. Y ya con eso soluciono 400. Agarro 8 marcas de computadores, le digo, necesito 54,000 computadoras o dispositivos para mis alumnos. Yo les puedo pagar la mitad y ustedes me regalan la mitad. Y así voy, con una lista del niño para abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar por educación. Si yo no saco a los chicos de la calle y los meto a estudiar y les doy parques y les doy en qué detenerse, como decía la persona al principio, ellos son el caldo de cultivo para que la criminalidad aumente. Entonces, tengo que crear eso y luego paralelamente hacer lo mismo con seguridad. ¿Qué necesito? Tal cosa. Bueno, señores, ¿quién me puede regalar? Pongo el ejemplo de Oscar en su momento. 200 patrullas con radio y equipo. ¿Quién me puede dar las cámaras para vigilar? Hagámoslo. Y ya está. Y con eso avanzarías por sectores. Pero cuando tú no avanzas en ningún sector,
tienes todo empantanado, tienes todo como embarrelado, entonces no se ve lo que estás haciendo. Aunque estés haciendo, no se nota. Porque la gente sigue con los colegios cerrados o las escuelas cerradas, la gente sigue con la inseguridad, la gente sigue que no se puede conectar los chicos en el colegio, la gente sigue con que las cárceles te siguen estafando, entonces es como irreal. Eso es lo que yo diría, es una hoja de ruta y ser muy pragmático en la solución. Esa solución no tiene banderas ni colores, esa solución tiene un solo color, que es nuestra bandera patria. Y ahí coincido contigo, yo defiendo a capa y espada la democracia de este país, que me recibió hace 20 años y me ha dado la calidad de vida a mí y a mi familia que tenemos hoy. Ok, ahí estaría tu respuesta, ¿verdad? Entonces, para hacer yo, digamos, un comentario final, ¿me puedes hacer una réplica? Y bueno, primero que nada, fue un gusto haberte tenido esta noche. Quédate aquí para que las demás personas hagan comentarios y preguntas, ¿verdad? Unas 4 participaciones. Yo, digamos, que, bueno, me llevo algunos datos que no tenía El Salvador, ¿verdad? Los que nos estuvieron escuchando también, porque la vez pasada hablamos entre costarricenses de lo que estamos viendo en El Salvador. Los debates son para conocer otros puntos de vista, ¿verdad? No para cambiar de opinión, cada quien tiene sus posiciones. Yo pienso que en El Salvador sí se ha logrado, pues, tratar el tema de las pandillas, que como dije al inicio es muy serio, pero también siento que Nayib Bukele tiene potencialmente todo el poder para, si bien ya respetó para mí la Constitución al reelegirse, que para mí eso no estuvo bien, eh, y no sabemos, porque yo no tengo la bola de cristal, habría que esperar a ver si plantea reformar la Constitución para seguirse reeligiendo, porque el pueblo le va a decir, Nayib Bukele, te queremos. Es que eso es parte, digamos, de lo que se conoce como populismo, cuando una persona hace y proyecta lo que la gente necesita. Eh, yo pienso que en Costa Rica tenemos algunas situaciones similares a la de El Salvador. Tenemos una deuda pública que no es tan grande como la de El Salvador, pero sí es bastante alta. Tenemos un problema de inseguridad que no teníamos años atrás, que a mí me preocupa muchísimo. En este gobierno se ha disparado el tema de los homicidios y vengo viendo cómo el presidente actual, el Chávez con ese, que yo a veces le digo chavista porque se me parece mucho el de Z, está teniendo como un tono muy confrontativo con otros poderes de la República. No lo siento como un presidente que guía el diálogo. Y para mí, Juan Manuel, cuando parte de la democracia consiste en que usted pueda opinar diferente a lo que dice otra persona, y aún así no tengamos que matarnos ni odiarnos a muerte, porque cuando hay dos bandos y un bando quiere predominar y aplastar al enemigo, al que piensa diferente, ahí no se puede tener democracia. Yo espero de verdad que en El Salvador, si bien ya Arena y el FMLN pudieron haber cumplido su ciclo de vida, como posiblemente le pueda pasar al PUS y al PLN en Costa Rica, yo espero que en una democracia surjan otros partidos políticos, que no todos sean, en el caso de El Salvador, Nayib Bukele, que en el caso de Costa Rica no todo sea chavismo criollo, chavismo costarricense, sino que exista esa bendición que es poder opinar sin temor a represalias, sin temor a sufrir ataques. De personas, de redes de trolls, de batería del gobierno, ¿verdad? Que no te amenacen y te digan, estás hablando muy mal del gobierno, vamos a investigarte a ver a ver si te sacamos del país, como han reportado algunos periodistas, que eso no terminó de quedarme claro en la entrevista. Yo pienso que podemos en el futuro hablar este tema con otro invitado en persona, como nos había planteado el amigo en común, que es Rafa Saures, del Café Cam, ¿verdad? Que fue el que programó esta entrevista. Yo pienso que esos temas se podrían llevar más a cabo una conversación tú a tú, ¿verdad? En el futuro, si es posible, y ahí tenemos otros invitados costarricenses. Al final, creo que le doy la razón a usted en que los pueblos buscan la supervivencia. Ahora, si no hay comida, si no hay seguridad, pues de nada vale decir que hay democracia. Y entonces, los que somos defensores de la democracia debemos procurar, además de defender la institucionalidad, defender que se avance como país y se solucionen esos problemas. Entonces, no solamente se trata de criticar a Rodrigo Chávez, de criticar a Nayib Bukele, sino de proponer cómo rescatar la democracia costarricense para que podamos seguir opinando sin ningún temor y no tener que caer en un estado de excepción, porque sí yo he visto que hay algunas personas que lo estaban proponiendo. No lo propusiste vos, Juan Manuel, por aquello, ¿verdad? No fue entre las recomendaciones, sino fue como seguir la parte educativa.
Pero hay personas en Costa Rica que dicen que Costa Rica debería establecer un estado de excepción y eso a mí me preocupa muchísimo. Eh, si quieres hacer algún comentario para el Mira, cierre, para cerrar, porque tengo que irme, porque ya son casi las 9:30 y sí. tengo gente a cenar. Pero lo que le quería comentar es lo siguiente, y voy a cerrar con lo que tú dijiste. Si a nuestro presidente actual, don Rodrigo Chávez, le va mal, nos va mal a todos. Entonces, tenemos todos que apoyar que de alguna manera las cosas se hagan bien, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una democracia que nos permite participar. Entonces, ¿cómo nos permite participar? Señores, no toleremos negocios sucios, no toleremos que la gente defalque, no toleremos que la gente se robe las cosas, pidamos nuestra factura electrónica cuando compremos algo, seamos responsables con nuestro labor ciudadano. Nosotros tenemos que convertirnos, y esto lo dije el otro día, en un contralor ciudadano. ¿Qué significa eso? Si un empleado público no hace bien su trabajo, denunciar, pero por nuestro lado poner nuestro granito de arena. ¿Cuál es? Si teníamos una cita a las 7, llegar a 10 para las 7. Si compramos un producto, pedir la factura electrónica, pagar nuestros impuestos a tiempo. Y eso nos da la garantía social de poder reclamar nuestros derechos. Y con eso cierro porque tengo que irme. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a usted y entonces voy a abrir el Es espacio que, para que los invitados comenten, hagan preguntas. Si ya se tiene don que ir, Juan, está bien. antes de que se vaya, ese estudio que ustedes hicieron en El Salvador, que tanto usted habló, ¿tenemos nosotros opción de tenerlo, de ingresar a ese estudio? No, no, eso lo pagó una compañía No. para ellos. Perfecto, Así que eso perfecto. ahí Es que es que me hubiera gustado poder contrastar todo lo que usted planteó aquí contra contra el físico de lo que ustedes sacaron. Pero bueno, como es algo privado, lastimosamente no podemos contrastar la no. información. Pero gracias. Pero mucho de lo que dije está en las redes. Es más, le pasé a nuestro común amigo, le pasé incluso en periódicos. Ustedes pueden leer lo que dice la CEPAL, lo de CEPAL lo pueden buscar en la página de la CEPAL, lo del Banco Mundial lo pueden buscar en la página del Banco Mundial. Sí, esas son cifras que son públicas. Ok, perfecto. Entonces, don Juan Manuel, no lo tendríamos más para que se pueda hacer lo que tiene que hacer, que tenga muy buena Ok, noche muchísimas gracias. Muy y buenas les noches. doy, Gracias a todos. y lo invito próximamente a volver a tener otra conversación más adelante. Cuando Y a los que quiera. están aquí presentes, abrimos el espacio para que hagan unas 4 o 5 intervenciones de no más de 3 minutos, porque llevamos bastante ratillo acá. Si usted gusta, Pri, le cedemos la palabra para que haga algún comentario. Le quita la casta, ¿no? Más bien le ayuda a la casta. De hecho, se salvó más de un banquero con el ingreso de Bukele como presidente de El Salvador, que es muy parecido a lo que pasa en estos momentos en Argentina con Milei. Mucho de la casta, la cual se planteó en un inicio que iba a ser la que iba a empezar a afrontar los gastos y todo el asunto, pues nos hemos dado cuenta que la cosa varió. Más bien la casta es la que se ha salvado más. Se plantearon información de la CEPAL, pero yo también busqué, y por eso ahí tuve que salirme un toquecito porque lo había sacado en foto, bueno, en screenshot, y se me olvidó pasarlo a la computadora. El Banco Mundial, hay una parte que dice El Salvador para un panorama general, y es justamente hacia los datos que se brindaron de pobreza. Plantea el Banco Mundial en su página bancomundial.org. La pobreza aumenta entre el 2019 y el 2020. En el 2021 vuelve a números inferiores, pero la pobreza sigue siendo más alta que los niveles que anteceden a la pandemia, aumentando en 4,1 porcentuales entre al 2022 en comparación del 2019, especialmente la pobreza extrema. Entonces, me llama la atención que CEPAL dice una cosa, Banco Mundial dice otra. Entonces, como que ahí los números no me están calzando. Lo mismo vi como en educación, lo mismo vi en la economía macro, principalmente con el PIB, en el cual sí está un poco bien, pero sin dejar puntos estructurales de interés. Y algo que me llama la atención es plantear a Bukele como un liberal, ¿no? Bukele en más de una entrevista abiertamente ha dicho, yo soy de izquierdas. Ahora, que su política exterior, ojo, que su política exterior ya no sea de izquierda o de derecha, sino como lo hablamos la vez pasada, lo planteé yo la vez pasada, ya no nos podemos pensar en políticas que sean de izquierdas o de derechas, ahora son híbridos.
ahora se busca lo que más convenga. Justamente por eso estaba planteando el asunto ahí cuando se dijo el asunto de China y de Taiwán. ¿Por qué se acepta lo de Taiwán? ¿Y en qué momento se pierde relaciones con Taiwán? Y es justamente esta pérdida de relaciones diplomáticas con Taiwán, justamente por las ayudas que empieza a dar China con el Estadio Nacional y las benditas patrullas y ambulancias. Justamente porque esto tiene un peso en política exterior. No hay almuerzo gratis, no lo hay. Y justamente esto también lo podemos ver en El Salvador con los discursos que Bukele ha generado en contra de Estados Unidos, pero alineándose un poco más a las políticas chinas o a la economía china. Cierro. Muchas gracias. No sé si este paisano quiere hacer un comentario, recupero yo la cámara y abrimos aquí el micrófono para que las personas que nos están siguiendo vengan a comentar también, ¿verdad? Están invitados a hacer comentarios, ya sea en relación a Nayib Bukele, en relación a este gobierno. Paisano, ¿usted va a decir algún comentario? Está sin micrófono por aquello. Sí, es que su madre, saben toque. Ya uno cuando llega a estas edades le cuesta manejar estas carajadas. A mí me quedan muchísimas dudas en el aire. No quisiera, dado que yo la semana pasada hice una intervención cuando estaban hablando del invitado que ya no estaba, no sería justo que yo me refiera a lo que Juan Manuel dijo, o no dijo. Pero, yo no sé de dónde saca la gente de que Nayib Bukele, es liberal, o si fue que se convirtió ahora, últimamente, o qué. Porque, quiero que escuchemos este clip rapidísimo. Todo el mundo sabe que soy una persona de izquierda, no es algo que yo lo he dicho antes, y por supuesto que creo en las políticas sociales del gobierno, creo en la intervención estatal. Entonces, él siempre dijo ser socialista, ahora por conveniencia es es liberal. A mí me dan muchísimas dudas sobre este trabajo que hizo don Juan Manuel. Ojalá que pudiéramos ampliar este tema, porque, y según lo que entendí, no sé si le entendí mal a Frieden, lo que Frieden preguntaba era si se podía hacer ese mismo estudio en Costa Rica, no tener acceso al estudio que hicieron en El Salvador. ¿Fue así, Frieden? Era que lo hicieran en Costa Rica. A Él mí lo que dice es que lo tiene que pagar a alguien para que se elabore. O sea, si quieren el Por eso, estudio de Costa pero lo que Rica, se los Frieden tienen que pagar. proponía era que lo hicieran aquí, o que, ¿cómo se llama? Que le dieran acceso al que hicieron en El Salvador. Sí, sí, o sea, aquí el asunto, el problema es plantear una fuente a la cual no podemos tener acceso. Entonces, el asunto es si nosotros desde acá podíamos tener acceso a ese estudio que tanto se apeló a ese estudio de El Salvador para poder corroborar las afirmaciones que se dieron. Lastimosamente, ya él dijo, no, es una empresa privada, por ende no tenemos opción de contrastar la información dada. Por eso tenemos que confiar en sus A mí lo que me palabras. queda claro es que, a mí lo que me queda claro es que el señor, pues, es un asesor internacional que da sus servicios a quien los pague. Punto. Eso es lo que a mí me quedó claro. No, lo veo muy, eh, vehemente, por no decir fanático, de las políticas de Chávez, perdón, de Nayib Bukele, y hasta donde pude ver en internet, apoya a este gobierno. Eso cierro mi intervención para que tal vez Mariposa quiera subir, alguien que quiera subir. Y estuvo Rogero un rato, pero no se nos quedó, se nos desconectó. Yo quisiera hacer un comentario aquí breve sobre este señor. Yo no lo conocía, ¿verdad? Me lo recomendaron un amigo que yo tengo que se llama Rafael Saures, que fue candidato a la alcaldía por Goicoechea, por el partido de Nueva República. Y como dije anteriormente, pues el objetivo de estos lives que hago yo no es que una persona tenga razón o no, sino es tener diferentes puntos de vista, y el señor venía a defender lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista era comprensible que él viniera a hablar a favor de Nayib Bukele.
En el primer live que tuvimos vimos solamente las cosas negativas, pero nosotros aquí, tanto yo entrevistando como las personas que participan, tenemos todo el derecho de contradecir lo que él está diciendo, dar diferentes puntos de vista, ahora tal como hicieron Eric y Free, que hicieron muy valiosas las participaciones. Yo esperaría que se puedan tener más encuentros con este señor porque habíamos planteado inicialmente la idea de tener una entrevista en vivo con Claudio Alpizar y con este señor y tal vez invitar a otro más que llegue ahí a participar, el mismo doctor Francisco Perdomo. Sí recuerdo, quería hacer referencia a que Claudio Alpizar invitó aquí al presidente de Nuevas Ideas, que no me acuerdo cuál era el nombre de él, pero puedo buscar la entrevista, puedo darme la tarea de buscarla y compartir cuando Claudia Alpizar le preguntaba por la pobreza, este señor dijo que primero había que resolver un problema a la vez, y el primer problema era el de las pandillas. Entonces, creo que en El Salvador no se ha resuelto en absoluto el problema de la pobreza. El crecimiento económico, según el Banco Mundial, para el 2022 fue del 2%, o el 2023, creo. Es un crecimiento económico más bajo que el crecimiento económico de Costa Rica. Entonces, hay números como que no cuadran, ¿verdad? Pero podríamos ver los datos más adelante en frío. Yo para la entrevista, pues la idea era tener la opinión de él como invitado y más adelante podríamos contrastar todas estas fuentes. Pero como yo he dicho desde el inicio, a mí lo que me interesa es aplicar ese conocimiento para Costa Rica. Y me preocupa muchísimo que muchas personas han caído en las garras de lo que yo llamo el populismo y el fanatismo. Uno puede admirar a una persona, usted puede decir, a mí me gusta lo que hizo Bukele con las pandillas, pero no me gusta la reelección, me parece que está usándose del poder. Por poner un ejemplo, ahora es una postura. Pero hay personas que ahora piensan que cuando una persona, un líder político, hace algo que está bien, entonces no hay que cuestionarle absolutamente nada más. Y ese pensamiento es peligrosísimo porque ahí es donde florecen las dictaduras, cuando las personas niegan la posibilidad de estar cuestionando y pedirle cuentas a los políticos. Es que los políticos no trabajan de gratis. Ellos tienen sus propias ambiciones personales y hay que siempre tenerlos a raya. Usted puede decir, me gusta lo que ha hecho Bukele con las pandillas, que las tiene a raya. Hay personas que pueden estar en desacuerdo con eso, ¿verdad? También es respetable, pero en el caso mío, a mí me parece bien que se pusiera a raya las pandillas, pero no me gusta el populismo, no me gusta que se haya pasado por encima de la Constitución, no me gusta el eventual ataque a los medios de comunicación que han reportado y no me gusta que en otros temas, como lo que es la economía, y no se ha avanzado. Y finalmente decir que para mí Bukele no se puede considerar libertario porque él en la pandemia le dijo a la gente no salgan de la casa, el Estado se va a encargar de regalarles agua, electricidad y comida y ustedes se quedan ahí. Eso es estatismo y va en contra de lo que se conoce como la filosofía libertaria. Entonces, también me he dado cuenta que en las elecciones reportaban que repartían diarios de comida. Eso es asistencialismo. Podríamos decir que hasta asistencialismo a cambio de votos. Eso tampoco es de la filosofía libertaria, ¿verdad? Estamos ante una persona, yo pienso que tiene mucho que ver con la filosofía china, de que no importa si el gato es negro o blanco, sino si se come el ratón, ¿verdad? Es como decía Friedrich antes, es como un híbrido que toman algunas veces políticas de izquierda, a veces políticas de derecha, pero al final de cuentas lo que están haciendo es ejerciendo un tipo de poder donde el ciudadano, si está conforme con el gobierno, pues va a recibir cierto tipo de ayuda, pero si se pone a cuestionar o criticar mucho, hasta ahí llegó y ese es el peligro de vivir en regímenes que no sean democracias. Yo no podría o no me atrevería a decir si Bukele ya es una dictadura, ¿verdad? Puede ser que simplemente después de esta reelección ya no lo haga más. Aquí este paisano dice, yo sí tengo la bola de cristal. Yo no me atrevería a decir eso, yo le daría tiempo, pero sí es muy probable que busque o opte por la reelección con el discurso de que es que la gente lo quiere, es que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Entonces podríamos asumir que es muy probable que esto se llegue a dar. Ya creo que he hablado muchísimo, Perdón, ¿verdad? Antonio, Entonces, sí. perdón, usted me conoce, sabe con mi forma de ser. Cuando digo tengo la bola de cristal, o sea, simple y sencillamente, es el mismo modelo que ha habido en otros lugares. O sea, no hay mucho no tengo que consultarle a la bola de cristal, nada más es ver lo que se ha dado en otros países para saber que así es. Seamos serios, si no suelto el poder ahorita para llevar una reforma y un cambio que posiblemente necesario,
¿Usted cree que lo va a soltar en 5 años o en 10 o en 20? No, eso no va a pasar porque las mieles del poder, bueno, yo nunca las he tenido ni las voy a tener jamás, pero sí, cualquier persona con un 5 de entendimiento sabe que las mieles del poder son muy dulces. Que lo diga Albino Vargas, que lo diga Johnny Araya y que lo diga los dictadores que han habido en otros países.